que viene de otras tierras, es bastante sumisa. Van a ser positivas, van a ser buenas. Los cabellos negros largos a un futuro matrimonio. Bienvenidos mis guerreros de Aries a esta lectura para el mes de mayo. Aquí vamos a ver el nuevo amor, sus características físicas y emocionales. Soy J y te doy la bienvenida a mi canal nuevamente, J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, dale clic en este instante y activa la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy haciendo nuevas publicaciones de videos enviados para ti de parte de tus ángeles. Aquí vamos a ver las características físicas y emocionales del hombre que va a llegar a tu vida. Déjame en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Luego vamos a ver la mujer que va a llegar a tu vida, así que para los caballeros y para las chicas que están esperando conocer a una chica, ahorita viene esa carta. El hombre que viene a tu vida es un hombre que viene de otras tierras, un hombre de cabellos negros, de un tono de piel blanco, un hombre que viene de un país frío. En su país actualmente hace frío, o sea, alguien que está bastante abrigado y cuando lo conozcas, puede que esté saliendo del aeropuerto o puede que simplemente lo estés conociendo a través de las redes sociales y lo veas de esa manera, rodeado siempre de abrigos, fuertemente en irse hacia donde tú estás. Puede que esté haciéndolo por trabajo o puede que quiera visitar ese país como turismo en el cual tú te encuentras. Es conveniente, mis guerreros de Aries, esta relación en algunas ocasiones puede estarte describiendo a ti o a tu pareja, así que si es el caso, toma los consejos que salen aquí para tus guías. Mira, sale la carta del 5 de bastos y aquí me hablan de conflictos y de dificultad. Me indican de que este caballero solamente va a estar temporalmente en tu país, va a estar solamente por un tiempo, puede ser 3 meses, un mes, una semana, y que después de aquí ustedes van a tratar de mantener una relación a través de la distancia, a través de las redes sociales, y eso no va a funcionar. Tengo que darte el mensaje como llega. Este es un caballero muy interesante, pero él no vive donde tú estás y puede que estés conociendo también con alguien que no vive donde tú estás, y si ya lo estás haciendo, entonces tienes que estar consciente de que las relaciones a distancia muy difícilmente funcionan. No es imposible, pero muy difícilmente funcionan, y aquí se ve conflicto con este caballero, y conflicto tal vez porque él está en otro ritmo, él está como en otro nivel, en otro estilo de vida. Él está solamente por viajar, por conocer, por pasar un buen rato, mientras que tú te quieres establecer en algo serio. Entonces esas dos diferencias van a ser un choque bien fuerte que puede llegar a perjudicarte más a ti, porque al final él agarra sus maletas y se va para su país, pero tú te quedas en tu país triste, recordando los momentos que caminamos por el parque, ya no está a mi lado, y tú quedas sufriendo. Ya sabes que este caballero que viene de otras tierras viene con intenciones solamente de pasar un buen rato. No te vayas a ilusionar. Y cuando te venga y te diga, y ese caballero te dice, pero yo te quiero que te vengas conmigo para acá, y yo quiero que pases a visitarme, pero quiero tener una noche de pasión contigo antes de irme. La noche de pasión la quiere tener, pero más nada. ¿Cuáles son las características físicas y emocionales de la mujer que vas a estar conociendo? ¿Es conveniente o no? Sale la carta del 8 de espadas. Es una mujer que está acostumbrada a que todo lo hagan por ella. Es una mujer, mira, con el 2 de copas. Es una mujer que viene de una relación en la cual ha sido bastante lastimada, ha sufrido muchísimo. Y ella misma está acostumbrada a que las personas a su alrededor la ayuden y hagan cosas por ella, porque ella tiene temor de tomar decisiones, tiene temor de dar el paso. Es como una mujer bastante sumisa. Entonces, mis guerreros de Aries, ¿es conveniente? Sí, sí es conveniente esta mujer. Pero es conveniente siempre que tú tengas las energías y la intención de hacer algo por ella, por el universo, por darle apoyo. Siempre que tú tengas esas energías y esa intención, las cosas junto a ella van a ser positivas, van a ser buenas. Pero es una mujer también que está acostumbrada, en algunas ocasiones dicen mis guías, a ver las cosas todo como color de rosa. Todo es bonito, todo es lindo, todo es hermoso, y algunas personas pueden interpretar esto como una manera en la cual estás engañando o estás ocultando algo. Ella está resguardando su corazón, ella está resguardando lo más preciado que tiene o lo poco que le queda de ese corazoncito. Así es que no vayas a jugar con ella. Ella
tiene los cabellos negros largos. Sus características físicas es una mujer delgada. Tiene el rostro pequeño. Tiene un cuello también bastante notable. Ella recibe muchos halagos por su cuello. En algunas ocasiones puede estarte hablando de ti también. Así que si tú eres la chica, déjamelo ahí en los comentarios y dime, oye Jota, ¿sabes qué? Sí, estoy pasando por esa situación. Y de ahí entonces todos mis guerreros son bienvenidos a, siempre que dejen un mensaje positivo, apoyar a los demás. Si estás pasando por una situación bastante difícil emocionalmente, entonces definitivamente busca una ayuda de un especialista que pueda ayudarte a salir de alguna etapa de depresión. Porque me marcan aquí también de que esta chica puede llegar a tu vida, estar en una etapa de depresión. Si tú eres la chica, puedes estar en una etapa de depresión que constantemente busca siempre como el apoyo de una pareja para que pueda salir de ella. Así que si te encuentras en ese caso, si eres tú o conoces a esta chica, entonces recomiéndale siempre que tenga ayuda de un médico especialista. Ahora, si tú estás dispuesto a trabajar con todo esto que te acabo de decir, si tú estás dispuesto a realmente estar ahí y apoyar a esta chica porque físicamente te va a atraer muchísimo, entonces la relación va a ser conveniente. Todo depende de ustedes. Si al final del día eso es mucho peso para ti, entonces definitivamente esta relación no va a funcionar. Pero tiene las energías y la bendición del universo para que les vaya bien. Vamos a ver ahora los consejos para los que están solteros de parte de los arcángeles y también un consejo para los que están en una relación. Los que están solteros, compromiso. Los que están en una relación tienen que dejar de ser tan controladores. Los que están solteros, prepárense porque aquí aparece un compromiso. Obviamente este compromiso te indica de que puedes estar formalizando una relación con alguien. Si tú te estás conociendo ya con una persona y ustedes tienen tiempo, tienen años saliendo, meses saliendo, pero todavía no tenían ese nombre oficial de que ahora somos novios, pues prepárate, durante el mes de mayo eso va a suceder, se van a comprometer. Los que están ya de novios podrían estar dando el siguiente paso hacia un compromiso que los va a llevar a un futuro matrimonio. Así es que prepararse porque el mes de mayo viene con cambios y personas muy importantes en tu vida. Esto no quiere decir que estas son las únicas personas que vas a conocer, puedes conocer definitivamente muchas más, pero estas son las que te envían tus guías a decir, hey, tienes que tener precaución, es conveniente o no es conveniente. Para los que están en una relación te indican de que tienes que dejar de ser tan controlador, tú o tu pareja, y tienes que hacérselo saber para que ustedes puedan tener una conexión mucho más elevada, mucho más espiritual. Porque de lo contrario, entonces, por tratar de andar de controlador, revisando todo movimiento que está haciendo tu pareja, fiscalizando la entrada y su salida, entonces podrías estar pasando un mal momento. ¿Y quién quiere vivir en una relación en la cual constantemente te están diciendo para ver tu celular, con quién estás hablando, qué estás haciendo, para dónde vas? Eso no es sano. Así que tienes que aprender a confiar en tu pareja y que tu pareja confíe en ti también. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.